unos ejercicios muy buenos con el tema de tipos y antitipos. Otra manera de acercarnos a la comprensión de la Sagrada Escritura tal como se ha hecho a lo largo de la historia en la Iglesia sería mirar este tema del método alegórico. Es otra manera, fue la primera manera de acercarse a la Sagrada Escritura. Prácticamente desde el comienzo de la era cristiana, inclusive desde antes, dicen los biblistas que desde la llegada otra vez a la tierra prometida bajo la dirección de Esdras y Nehemías, ya había entre los judíos la necesidad de interpretar la escritura y ya empezaron a perfilarse los métodos de la interpretación literal o alegórica, como vamos a ver hoy. No es el método más feliz para las actuales investigaciones científicas, bíblicas y teológicas, pero es un método lleno de la riqueza del comienzo del cristianismo y lleno de la riqueza de la reflexión moral y espiritual que hicieron los primeros cristianos alrededor de la escritura. Miremos qué es una alegoría. La alegoría es una figura literaria, como podría uno decir la metáfora, el símil, la comparación, o tratándose de la Biblia, como podría uno decir la parábola. No son idénticas, pero son figuras literarias. Son recursos lingüísticos que, como dijimos en otra ocasión, se utilizan para expresar verdades que solamente pueden ser simbolizadas y no conceptualizadas. Alegoría del griego significa decir otra cosa. Entonces, el lector está leyendo el texto, pero la verdad no está sobre las palabras y el significado propio de las palabras, sino que él debe descubrir un significado profundo que está oculto. Esto no es idéntico ni a tipos y antitipos, ni es idéntico a metáfora, aunque sea parecido, ni tampoco es idéntico a parábola, aunque sea parecido, como lo iremos notando. Entonces, ¿el método qué es? Consiste en buscar el sentido espiritual o moral de la escritura a partir del sentido literal. Creo que me van entendiendo y entonces ya le podemos ir viendo ventajas e inconvenientes. De hecho, en el método alegórico, en los comienzos del método, se consideró que toda la Biblia era alegoría, que todo lo que se decía ahí era alegórico, nada era literal o textual o histórico. Lo digo porque quiero que luego estemos conversando sobre cosas alrededor del método alegórico para que podamos participar. Eh,
entendámoslo a partir de la Divina Comedia. ¿Alguien recuerda la Divina Comedia y nos puede comentar qué pasaba en la Divina Comedia? Si alguien quiere compartirlo. Pues la Divina Comedia está el purgatorio, el cielo y el infierno. Sí, Mauricio. ¿Y El- recuerdas algo el- más? sí, la Divina Comedia se ve como personaje, estas tres, ¿cómo se dice? Para alcanzar cada uno de los tres lugares. Perfecto, gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Bueno, de hecho, sigue. De hecho, la Divina Comedia de Dante Alighieri es toda ella una hermosísima y muy poética alegoría. Está ubicada, como todos recordamos, ahí en la frontera entre la Edad Media y la Edad moderna, en el Renacimiento. Recordemos los siglos bisagra de que nos habló Monseñor Juan Vicente en su conferencia. Y en ella recordamos, como nos lo dice Mauricio, que el poeta Dante está perdido y viene Virgilio, un poeta latino, que le hace un recorrido por los 9 círculos del infierno, los 9 círculos del purgatorio y los 9 círculos del cielo. Bueno, del cielo no, porque como Virgilio es poeta pagano, no podía entrar al cielo, y entonces ahí en la puerta del cielo lo recibe Beatriz, que era la enamorada de Dante en su juventud y que él traslada allí como símbolo de la teología. Ahí ya ven la alegoría, ¿no? Beatriz es símbolo de la teología. Y en los distintos lugares del infierno, él va encontrando a los condenados en los 9 círculos. Inclusive ubica por ahí al papa de la época o al antecesor. Creo que estaban acusados de simonía, esos 2 papas de esa época, y él los ubica en el infierno, en uno de los círculos. El infierno es la desesperación, el purgatorio es la esperanza y el cielo es la realización, la salvación. Los números incluso son todos con mucho sentido también alegórico. Bueno, eso es más o menos para tomar un ejemplo de la literatura universal, una alegoría. No sé si alguno conozca alguna otra alegoría. Nos pueden contar alegorías poéticas, inventadas, o conocen alguna. Si alguien la recuerda, pues muy bien. No es lo más común en las figuras literarias, pues nos enseñaron fábulas, por ejemplo. Conocemos parábolas, conocemos muchas metáforas. La alegoría es una parábola, perdón, una metáfora desarrollada, ampliada. Si yo digo, vosotros, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y me quedo ahí, estoy haciendo una metáfora. Pero si entro a desarrollar los detalles de esa metáfora, estoy haciendo una alegoría.
De modo Pintor que que pintas el alma, pintor que pintas, no, perdón, es pintor que pintas paisajes, pintor que perfecto. pintas el mar, pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Ay, qué Está bonito, haciendo gracias. una alegoría a Dios, como aquel creador, como ese pintor. Perfecto. Miren esa aplicación tan bonita, ¿no? Alegoría, Dios, en lo que dice ahí el pintor, no es el pintor, sino Dios. Sergio, creo que una parábola alegórica es la del sembrador. Dices muy bien, Guillermo, es una de las cosas que vamos a contemplar a continuación para ver cómo también se mezclaron en la Biblia. Muchas gracias. O Sergio, Mateo 5:13 que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo que se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Esa es una alegoría. Perfecto. Ángela, ¿eres tú, cierto, Ángela? Sí, Sí, Ángela, muy bien. Y ¿Cómo una, se va y una mezclando ahí la alegoría, metáfora? Sigue, Guillermo. una alegoría muy peligrosa es si tu ojo te hace caer, sácatelo, y si tu mano te hace caer, córtatela. Perfecto, muy bien. Muy peligrosa y muy patética, ¿no? ¿Sí? Muy complicada de entender cuál es el significado espiritual realmente de esa alegoría. Recuerdas que con frecuencia ante los hermanos mm, cristianos o separados que toman la Biblia a la letra, les dicen muchos, bueno, si todo es tal como está en la escritura, ¿usted por qué no se ha cortado la mano o se ha arrancado el ojo, no? Por lo mismo de la interpretación. Porque yo peco con las manos y los ojos de los demás. Ajá. Muy bien. Y creo que no solo tú, yo también. Por eso no nos los cortamos. Ah, perfecto. Tengo que cortar es el de los vecinos. Ese es una alegoría vista desde el punto de vista comunista. O sea, yo dispongo de lo de los demás, no de lo mío. Sí, perfecto. Comunista, persona que no tiene nada y quiere repartirlo de los demás, decían. Bien. Pero no quiere repartir lo propio. Ah, de lo propio no, eso sí no, se reparte lo ajeno. Bueno, miren, ya dije al comienzo y miren qué interesante nos resulta. Comienza la iglesia cristiana, católica, y ya empieza el problema de cómo hago para interpretar la escritura. ¿Sí? Y entonces surgieron en el puro comienzo dos escuelas, verdaderas escuelas. No fueron simples casualidades, sino que esto se prestó a que se dieran incluso tendencias muy marcadas en los comienzos de la iglesia, tanto en Alejandría, en donde está funcionando mucho el método literal, como el método alegórico, como de pronto en Siria, donde está funcionando más la escuela partidaria del método literal, que no es lo mismo que literalista, ¿no? Miremos un poquito qué es esto de la interpretación literal en el comienzo del cristianismo. Entonces, el significado del mensaje está en la letra misma. Es el significado básico, normal, lo que dice ahí, ese es el mensaje. Este es un buen método, es el antecedente del trabajo científico que se hace hoy con el método histórico-crítico.
en esta tendencia, en esta escuela, se desarrollan bastantes tendencias al análisis gramatical, a la gramática. Y en el fondo, esto era válido. Dicen los biblistas que, en principio, la Biblia no tiene sino un solo significado en cada texto, el que dice ahí. Ya nuestro trabajo de interpretación y luego el trabajo de aplicación es el que va dando horizontes nuevos. Recordemos que también dijimos en otra charla que hay los 3 niveles: histórico-literario, en primera instancia; el segundo, el teológico o interpretativo; y el tercero, el actualizante. Ahí puse como uno de los autores a Luciano de Antioquía, discípulo de Pablo de Samosata. Pablo de Samosata tiene su importancia en la historia de la iglesia. El método alegórico, entonces, se desarrolló más bien en Alejandría, y aquí es bien importante esto, Filón de Alejandría, el que prácticamente va a dar comienzo a ese método, pues que luego va a desarrollar Orígenes, uno de los primeros escritores cristianos. Tengo que meterme un poquitico en ese tema, de un poquito filosófico, pero es interesante y nos ayuda a comprender bastante el asunto. ¿En qué estamos? En el periodo de los padres de la iglesia. Al comienzo, en la edad antigua de la filosofía, después de hablar de los presocráticos, de Platón, de Aristóteles, y en el puro comienzo del cristianismo, prácticamente en el siglo I, surge la patrística. Lo que se llama la patrística, esa parte de la teología o de la filosofía que estudia a los primeros escritores cristianos. Se les llama padres de la iglesia. Ellos están interesados en difundir y defender la fe recién heredada de los apóstoles. Hermanos, si nos ponemos en ese contexto, es algo muy, muy bonito, muy apasionante. Uno no puede suponer que el cristianismo, que tiene un pensamiento tan elaborado hoy por hoy, y que ha tenido a lo largo de la historia autores y santos maravillosos, es decir, el cristianismo como teología, el cristianismo como pensamiento, también como propuesta de vida, como propuesta moral. Recordemos, nuestra fe es también para pensarla, para vivirla, para celebrarla, para predicarla. Tal como lo tenemos hoy, eso no fue así. El vaivén histórico para conformar las verdades de la fe a partir de la Biblia, y particularmente a partir de la predicación de Jesús, fue difícil. Inclusive las herejías, gusto decir que las herejías fueron primero que los dogmas, porque fue que empezaron a surgir esas, ni siquiera de mala fe, sino aún muy piadosas interpretaciones de lo que Jesús dijo, ya incluso en tiempos de los apóstoles, ¿no? Veamos todo el tema de Pablo y de Pedro
cómo interpretar si los gentiles o los judíos. Ya hay pues que elaborar una doctrina, elaborar una respuesta con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, alguien aparece ahí interpretando que no es posible, por ejemplo, voy a dar un caso nomás, no es posible que Jesús, el Hijo de Dios, haya tenido que padecer y sufrir dolores y todo. Entonces, en esa búsqueda de conciliar eso, alguien inventa, y estoy hablando de una de las herejías, que no, que la humanidad de Cristo es aparente, es solo aparente, que Él es Dios y que su cuerpo y su contextura humana es aparente. ¿Ve? Es una manera de decir, no, pues es que Él no pudo sufrir y Él no sufrió dolores en la cruz porque sería una contradicción con el amor del Padre. Ahí hay una herejía, pero que no se llamaba herejía, era una piadosa búsqueda del sentido de la fe, pero se vuelve herejía en el momento en que las autoridades de la iglesia, al principio los apóstoles, después los padres de la iglesia y luego un concilio determina y dice, no, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre sufrió y vivió y padeció todas las vicisitudes de la existencia humana. Y entonces queda resuelto para la iglesia y para la posteridad un dogma, una orientación doctrinal que ya define nuestra fe y hoy en día no estamos ninguno de nosotros enredados en ese tema, ¿no? Otro podría aparecer diciendo, no, en Jesucristo no hay hay dos personas, no una sola. Y el concilio tiene que definir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese vaivén se va haciendo necesario que los escritores, los primeros pensadores, vayan como ilustrando, como definiendo, como desarrollando el pensamiento de la iglesia. Pero eso está marcado por una desventaja. ¿La desventaja cuál es? Cuando el cristianismo en el siglo I se está afirmando, el pensamiento de la época es platónico aristotélico, es decir, los grandes filósofos todavía subsistían como paradigmas del pensamiento, Platón y Aristóteles. El mundo del cristianismo piensa en términos filosóficos. Toda la cultura se mueve según las categorías filosóficas planteadas por Platón y por Aristóteles, es decir, categorías filosóficas. Y a ese mundo hay que llevarle el evangelio. A ese mundo que es todo el gran imperio romano que heredó Roma de Grecia. Todo ese gran imperio romano que habla latín, ¿ven? Que es el idioma oficial, que solo entiende conceptualmente al estilo de Platón y de Aristóteles, hay que predicarle el evangelio. Hay que transmitirle el evangelio. Si no lo hace, no logran extenderse. Y entonces la grandeza, la maravilla de los padres de la iglesia es haber empezado ese ejercicio de poner en términos filosóficos, para que lo entienda el mundo de la época que es Roma,
el Evangelio de Jesús, porque Jesús no es occidental, porque Jesús no es filósofo, porque Jesús es de Oriente y los apóstoles vienen con un mensaje de Oriente, pero ¿cómo írselos formulando a ese mundo de la cultura? Ahí perdimos y ganamos. Es un proceso bien interesante de analizar. Por ejemplo, Platón concibe al hombre dividido en cuerpo, alma y espíritu, 3 partes. Inclusive en Platón, como trataré de decir en la próxima charla sobre la espiritualidad, estas 3 partes son bien separadas. ¿Ven? Platón es idealista, Aristóteles es realista. Y cuando Platón separa al hombre en cuerpo, alma y espíritu, y en este ejercicio de los comienzos del cristianismo por hacer entender el mensaje de Jesús, miren esto, lamentable, nos transmiten los primeros pensadores el pensamiento de Jesús en categorías platónicas. Ganamos y perdemos, ¿no? Porque el hombre del Evangelio, en la antropología bíblica y en el pensamiento de Jesús, no está dividido en cuerpo y alma. Ahí no hay división. El oriental no puede concebir esa división. No existe. Inclusive el término de San Pablo, por ejemplo, que es el más griego y el más romano de los escritores bíblicos, es la carne o el espíritu, pero no como partes, sino como horizontes. Es decir, vivir la vida desde la carne es el proyecto del mundo, o vivir la vida desde el espíritu. Pero si me resulta feliz esta manera de decirlo, yo diría que yo soy espíritu hasta en mi propia uña. Allá hay espíritu, no que mi uña es espíritu. El espíritu me permea totalmente, no hay por un lado el espíritu, por otro la carne. Entre otras, en esa antropología bíblica en que yo soy unidad, porque la manera de hablar del centro del hombre en la Biblia es el corazón. Ahí está todo el ser humano. En esa perspectiva es que se apoya, por ejemplo, todo el desarrollo de la idea de la resurrección nuestra, aún con nuestros propios cuerpos, glorificados, porque nosotros no somos partes, ¿no? Somos un ser que Dios creó y no se arrepiente de él, ¿no? Obviamente va a glorificar nuestro cuerpo, pero no va a quedar desechado, precisamente porque la mentalidad judía no concibe partes. Pero los cristianos los primeros nos tuvieron que transmitieron eso al estilo platónico y ahí nos hicieron el mal tan grande que a lo largo de toda la historia hemos pagado caro. A veces privilegiamos el cuerpo y despreciamos el espíritu. A veces privilegiamos el espíritu y despreciamos el cuerpo. Y esa síntesis difícilmente la logramos. Y empezamos a ver pecado en todo lo que se refiere al cuerpo. Eso es platónico, eso no es cristiano, no es de Jesús. Pensando Jesús mente, el cuerpo es tan bueno como el espíritu. Pensando Jesús mente, ¿no? Entonces, todo eso de esa dificultad que tenemos para asumir como cristianos la belleza de nuestro cuerpo, la sexualidad, la importancia del cuidado del cuerpo como compromiso también del cristiano,
es herencia de un pensamiento más platónico que cristiano. Y entonces también el tema de irnos para el cielo cuando nos muramos, irnos para el cielo, es muy platónico, que tenía el mundo dividido en este mundo de sombras y el mundo ideal. Bueno, los padres de la iglesia se vieron en este ejercicio, en esta necesidad de conciliar el pensamiento cristiano con la filosofía. Y fueron muchos muy acertados los que la iglesia consagró, incluso santificó. Otros fueron incluso herejes a la luz de la doctrina de los concilios, etc. Se les clasifica de varias maneras, si no los he ido perdiendo del tema de la alegoría. Estas cosas pues son importantes. Y la clasificación que a mí más me gusta es esta. Los primeros fueron discípulos directos de los apóstoles y son de un valor extraordinario en el patrimonio de nuestra fe. Ellos escribieron incluso todavía cartas. A ellos acudimos para descubrir muchos datos de la vida de Jesús y de los apóstoles que no quedaron consignados en la Biblia, por ejemplo. Por la lectura de los padres apostólicos sabemos que hubo algunas cartas de apóstoles que se perdieron, ¿no? Porque ellos las nombran, ¿no? Luego ellos las leyeron. ¿Ven? Hubo cartas que están citadas por los padres apostólicos y que no quedaron en la Biblia, se perdieron. Hay otro grupo, podríamos llamarlo los padres apologetas. Hubo mucha necesidad de defender la fe. Surgieron cantidad de interpretaciones apresuradas, piadosas, no coincidentes con el pensamiento de los apóstoles, porque ese era un criterio, ¿no? ¿Cómo hago para saber que esta interpretación que se ha inventado este filósofo de Egipto o de Alejandría o de Jerusalén no es la más ortodoxa? Pues no coincide mucho con el pensamiento de los apóstoles, que no solamente está en las cartas, sino también en la memoria viva que los padres apostólicos ya nos habían transmitido, porque fueron discípulos de los apóstoles. No todos los discípulos de los apóstoles fueron filósofos, pero entre los discípulos de los apóstoles hubo unos hombres intelectuales, porque gracias a Dios el cristianismo penetró todas las capas culturales en Grecia y Roma y abarcó no solo nobles, sino también intelectuales, ¿no? Entonces hubo que defender la fe. Y ahí está todo el origen de la apologética, que en sus comienzos es de una riqueza y de una exuberancia extraordinaria, porque allí sí tuvieron que batirse, digo yo, conceptualmente, para argumentar frente, por ejemplo, a los que negaban a Jesús como hijo de Dios, o frente a los que negaban a Jesús como verdadero hombre, o frente a los que negaban a Jesús como verdadero Dios, o frente a los que negaban a Jesús como vinculado proféticamente al Antiguo Testamento, como continuador o realizador de las promesas mesiánicas. Y los padres catequistas, que son aquellos que tienen que hacer una exposición más bien didáctica, pedagógica, o que hacen de la fe. Yo nombro algunos de los muchísimos, ¿no? A Gregorio Magno, a Ignacio de Antioquía, a Agustín de Hipona, San Agustín, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Orígenes. Los últimos dos, por ejemplo, no son santos: San Gregorio Magno, San Ignacio de Antioquía, San Agustín, pero Tertuliano no es San Tertuliano ni San Orígenes, ¿no? Ellos tenían
por muchas razones no fueron santos, pero fueron iniciadores del pensamiento cristiano, muy interesantes de leer también. ¿Qué problemas tenían? Estos acabo de nombrarlos. Poner a dialogar la fe y las razones es un ejercicio bien apasionante. Cómo conciliar el pensamiento de Jesús con el mundo filosófico. Cómo poner en diálogo las intuiciones del corazón con los pensamientos de la razón. Entonces, el método alegórico prácticamente lo inicia este señor y lo desarrolla Orígenes bastante. Miren cómo Orígenes aplica ahora a la escritura, volviendo nosotros a la escritura, y discúlpenme el túnel que armé ahí, pero creo que pudo ampliar muchas cosas. Platón decía que el hombre estaba compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y entonces Orígenes, seguido por el pensamiento platónico de Filón de Alejandría, creó esta primera teoría de la interpretación bíblica de forma general. Estoy hoy hablando solo de método alegórico, no del método literal. Entonces, mantener ese horizonte, ¿no? Esto es método alegórico. Y entonces, Orígenes dice, así como el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, así debemos interpretar la escritura. El texto que está ahí es la parte gramatical, es el soma, es el cuerpo del mensaje, más no su sentido. Pero luego, en el sentido psíquico, debemos encontrar la enseñanza moral que trae ese texto. Hay que saberla traducir. Entonces nos dice, si por ejemplo, los ríos del paraíso, entonces el uno significaba la bondad, el otro la prudencia, el otro, etc. Pero el verdadero sentido de la escritura es espiritual y es el que corresponde al análisis alegórico. Interesante, ¿no? Vamos a participar porque hace rato se me olvidó que estaban ustedes aquí. Tenemos una hermosa alegoría en la interpretación de la parábola del sembrador que está en Marcos 4, 13, 20. Primero está la parábola del sembrador y luego digo yo que hay una alegoría en la explicación de la parábola. Creo que nos conviene leerla porque vamos a referir dos momentos posteriores sobre ella. ¿Alguien la quiere leer? Y les añadió, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender los demás? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son los que, en cuanto la escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíces, son inconsistentes. Llega una tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallan. Otros son como la semilla que cae entre espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Y otros son los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la reciben
y dan fruto al 30 o 60 o 100 por uno. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. Ahí hay una alegoría. ¿Ven? ¿Alguien va a hablar? En la parábola hay una sola verdad, a pesar de todos los detalles en las parábolas, ¿no? Que tenga la parábola, como la parábola del hijo pródigo. Hay una sola verdad ahí, reforzada por cada uno de los elementos. En las alegorías suelen haber varias verdades. Aquí, pues, como es la explicación de una parábola, parece que hay una sola verdad, que es cuál es el destino, el futuro de el reino de Dios en el mundo, ¿no? Dicen muchos biblistas, mis hermanos, que es muy dudoso que Jesús haya hecho él mismo esta explicación. Jesús no explicaba las parábolas, tampoco son para explicar propiamente. Son narraciones de la experiencia íntima, casi no todas, como 30 parábolas que hay en el Nuevo Testamento referidas al reino de los cielos. Pudo ser la comunidad de alguno de los sinópticos que la fue aprendiendo a interpretar de esta manera, que es buena, claro, pues está en la Biblia, es palabra de Dios para nosotros hoy en día, pero que también recorta un poquitico nuestra concepción, porque no es solo la palabra de Dios en el sentido de la palabra que me leen, que leo, sino que es todo el tema del reino de Dios, cómo está entrando o no en la realidad histórica de mi propia vida y del mundo. Pero ahí, pues, la palabra, en ese esquema, la semilla no es el significado mismo, sino que es la palabra a la cual ella representa. Creo que podemos mirar Gálatas 4, 21, 31. ¿Alguien que nos lea? Ya lo tengo, lo puedo leer. Sí, haznos el favor. Bueno, Gálatas 4, 21, 31. Listo. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ese es. Entonces, leo todo el texto. Agar y Sara. Sí, lee un poquito más, gracias. Bueno, entonces, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestaron atención a los de la ley misma? Dicen. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representadas 2 pactos. Uno que es Agar, que procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Y Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud.
pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolor de parto. Prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido, que por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice entonces la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Perfecto. Gracias. Entonces, fijémonos cómo aquí hay una alegoría. Ahora, se discute en torno a este texto si San Pablo está haciendo un método alegórico o si está comentando una alegoría que era ya conocida de alguna manera en los comienzos del cristianismo o incluso en las enseñanzas judías por alguna pequeña relación con el pueblo de Israel y la antigua promesa. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Si todos tienen la Biblia, un hermano nos va a leer y nosotros vamos a trabajar todos luego en el texto de Mateo 21, 33, 42. Los Mateo viñadores. 21, la parábola de los viñadores. De los viñadores, ok. 21, 33, 42. Leámosla con mucha atención y luego me van a ayudar a interpretarla. Más que parábola, esto es una alegoría y por eso la podemos trabajar. Entonces leámosla. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Guillermo. Son tan exactos los elementos de esta parábola en relación con la historia de la salvación que
está mal llamada parábola. Es prácticamente una alegoría. Ya lo veremos. Quiero que hablemos, interpretemos la alegoría. ¿Qué significan los elementos que hay en esa narración? Tiene la palabra. Se puede hablar tranquilamente, que sí. Sergio, yo pienso que es una alegoría porque es una historia en que cada uno de los elementos que hablan las personas, las cosas y los sucesos tienen como significado simbólico o escondido, ¿no? Cuando dice el dueño es el Señor Dios, la viña es la nación de Israel, ¿cierto? Es Sí, como esa interpretación. sí, muy Los bien, 7 Ángela. profetas, el Hijo es Jesús. Entonces, sí, los otros labradores seguramente deben de ser la iglesia o algo, no sé, así la entiendo yo. Sí, muy bien, muchas gracias, así es. Sigamos si hay algún otro elemento que tengamos que agregar a lo que dice Ángela. ¿Qué es la viña, hermanos? Israel. Claro, el tema de la viña desde es un tema recurrente en la Sagrada Escritura desde Isaías en el capítulo 5 y luego lo recoge Jeremías y atraviesa todos los salmos y lo recoge Jesús y hasta en el Apocalipsis, que es la cosecha, el único lugar donde se habla de cosecha. En el Nuevo Testamento nunca se habló ya de cosechar, sino solo de sembrar. Y en el Apocalipsis sí ya viene la cosecha. Y es el pueblo de Israel, correcto. Agregado a lo que dijo Ángela, ¿no? Donde lo echaron fuera al hijo. ¿Qué querrá decir? Que lo Pues crucificaron, Jesús, dime, que lo crucificaron, que lo mataron. exacto, fuera de Israel, ¿no? Fuera, lo llevaron fuera, exactamente, fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, ¿no? Los homicidas, ¿quiénes son? Los enemigos del pueblo de Israel, los judíos infieles. Y bien, como sugirió Ángela, los otros labradores, entonces, ustedes no quisieron, entonces le vamos a dar esta viña a otros labradores. En principio son los gentiles, ¿no? Recuerden que Jesús dijo que después de que Israel no acepta, entonces viene que se predique el evangelio a aquellos que están por fuera del pueblo de Israel. Y es lo que acoge San Pablo, ¿no? Bien, entonces ahí vemos un ejemplo bien interesante de alegoría. Este tema de la vid recorre todo el evangelio, está muy perfecta la alegoría de la vid verdadera en Juan 15, 1, 6. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si la fuéramos a recorrer, encontraríamos también una coincidencia perfecta entre cada uno de los elementos y ahí sí es más bien aceptada entre los críticos como una alegoría más que una parábola. Jesús debió decir pocas alegorías. Su lenguaje era la parábola, porque la parábola es de la cotidianidad, es el relato espontáneo de su experiencia en intimidad con el Padre, y la parábola está recogida del tema mismo de la vida diaria. La alegoría exige un esfuerzo de interpretación
y se presta más a diversas interpretaciones, a equivocadas interpretaciones. En cambio, la parábola no. La parábola es una narración que ahí está lo que dice, ¿no? Y el pueblo la entiende. Sin embargo, el tema de la vida es bien apasionante porque para Israel esto era muy sensible. No solo es un pueblo campesino dedicado a trabajar en los viñedos, sino que cuando la cosecha había una gran alegría. Es muy posible que la referencia de Isaías a la vid provenga de una de las canciones que cantaban durante la cosecha. Y es también perfectamente posible que Jesús, inspirado en algún momento en que también están recogiendo, sea cuando él dijo la parábola de los obreros de la viña, que es bien interesante. Si quieren la leemos, por favor. Está en Juan 20 y podemos leer hasta el 6 nomás. Diríamos, Señor, ya los dormí. No, eso no. Está tan interesante todo. Del Evangelio de San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Cuando todavía... Disculpa, ¿yo o Juan 20. Juan 20? Sí. 1 al 6. Sí, esa es la cita. No, entonces la mal es la parábola de los trabajadores que ganan lo mismo. Es Mateo, discúlpenme, es Mateo. Bueno. Mateo 20, disculpen. No problema. Mateo, igual, 20. Sí. Mateo 20, ¿qué? 1 al 6. Igual, 1, 6. La tengo. ¿Puedo? Claro. Ramón. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles unas monedas de plata al día. Él los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. ¿Ya hasta el 5? 6. Ya. Sigue. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª. Cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados, les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? ¿Era hasta 6, don Sergio? Sí, bueno, está bien, Ramón, gracias. Miren cómo sigue el tema de la viña. Y dice Pagola. Pagola es un autor interesante, autor de muchos libros sobre los evangelios y sobre Jesús, que muy posiblemente a Jesús, que era tan sensible a toda la experiencia de su pueblo, también se le ocurre hacer esta relación muy tomada de la realidad, en cuyo caso sería casi una parábola. Pues
es el momento en que están, ¿verdad?, buscando ayudantes, como podría pasar en nuestros ambientes en el eje cafetero, por ejemplo, o en Estados Unidos cuando van a recoger la cosecha, que están buscando trabajadores extras. Y hay en el parque o en la plaza un poco de gente ahí buscando cómo solucionar la comidita del día, ¿no? La comida del día. Y entonces viene gente a contratarlos y los lleva y acuerdan por un jornal. Ellos consiguen lo del día, no es más. Pero regularmente el propietario no es el que va a la plaza directamente a buscarlos. En eso Jesús introduce originalidades. Y normalmente los contratan temprano, un capataz, y trabajan hasta el final. Jesús siempre en las parábolas, si nos pusiéramos a hacer un estudio, introduce elementos impactantes que a la gente se le escapan, porque la historia toda es tan común, la historia de la parábola es tan cotidiana que nos quedamos con eso, pero hay que saberle encontrar a la parábola eso que le introduce Jesús de fuerte, de exagerado, de impactante. ¿Aquí qué es? Pues que sea el propietario mismo el que va. Eso no es común. Es impactante que vuelva en 4 ocasiones y todavía que faltando 1 hora vuelva. Y es súper impactante que les pague lo mismo al final, ¿no? Por eso también esto parece bastante una alegoría, ¿no? Pero pues es como eso que dijo Guillermo al comienzo, una parábola alegorizada o algo parecido, porque tiene muchos elementos de parábola y de alegoría. ¿Cómo se puede abusar a veces de las alegorías? Es bastante, ¿no? De las parábolas menos. Yo trabajé en alguna época en cierto colegio de religiosas y un año al comenzar había mucha inconformidad entre los profesores y mucha rumor en los pasillos que porque los profesores nuevos que habían traído estaban ganando lo mismo o más que los que llevaban varios años. Eso comentaban por ahí en el pasillo. Y como la superiora llamaba ahí a la oficina a los profesores, decía, bueno, su salario acordado es este, etcétera, y descubrieron que era que salían los nuevos y ganaban lo mismo que unos que llevaban 10 años, y ellos querían pues que obviamente su salario hubiera crecido más que el del que acaba de llegar. Entonces, yo que no sabía esto, me encontré de pronto a la superiora, con todo respeto por el nombre y la memoria de ella, y me dijo, Sergio, ¿cuál es ese pasaje de la Biblia que habla del propietario que les pagó lo mismo a los de la última hora que a los que trabajaron todo el día? Y yo le dije, pues me parece, madre, que es Mateo tan, y le di la cita, ¿no? Bueno, ahí quedó la cosa. Cuando al otro día encontré pegado en la sala de profesores el texto bíblico impreso y pegado en determinado sitio, como queriendo decir la superiora que ella haría lo que quiera con su salario, como dice la parábola, y que ella pagaba a los últimos lo mismo que a los que llegaron primero. Eso es una utilización amañada de la alegoría, porque a veces lo permiten desafortunadamente los métodos alegóricos, no las alegorías mismas, pero el ejercicio, el método de interpretación alegórico
tiene ese peligro. Entonces, hablando de peligros, yo resuelvo el tema de la siguiente manera. Una cosa es decir que en la Biblia hay alegorías y otra, muy distinta, afirmar que toda la Biblia es una alegoría. Y con eso quedan las cosas puestas en su lugar. Porque la interpretación alegórica fue superada. Ya un poquito más adelante digo, pero vamos a hacer nosotros un ejercicio. Vamos a buscar los dos relaticos pequeños que tiene Mateo en el capítulo 13, 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Hay dos relatos pequeñitos y les voy a proponer que dejemos volar un poco la imaginación y que le hagamos primero, intentemos inventar una alegoría de contenido edificante sobre esos relatos y luego hacemos otro ejercicio. Entonces, Mateo 13, 44, 46. Alguien nos los lee y luego participamos inventando una interpretación alegórica. Recuerden que entonces lo que va a decir ahí no significa eso, sino otra cosa edificante, moral o espiritualmente. Es la parábola del tesoro escondido y de la perla. Perfecto, gracias. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró entonces ese campo. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Perfecto. Hermanos, a volar la imaginación catequética. ¿Qué interpretaciones alegóricas se nos ocurren? Nos escuchamos. Marta, Marta, ¿por qué te ocupas de tus labores? No me la sé, pero es así, ¿no? Y no haces como María, que escogió esa gran perla. Curiosamente, una alegoría a otra, ¿sí? La perla es Dios, ¿no? Perfecto. Muy interesante. Gracias, Roberto. Yo me figuro el reino de los cielos como un menú de restaurante. Ajá. Hay comidas buenas y comidas malas. Entonces, la comida buena es la que me lleva a ese reino de los cielos, es la que me satisface, me llena, me da alegría, me deja contento después de que salga del restaurante, o me voy a quedar en el restaurante para siempre. Entonces, así es el reino de los cielos. Es tan hermoso, tan bello, tan rico, que me quiero quedar ahí permanentemente porque escogí lo mejor. Dejé de lado las otras comidas o las otras ofertas o las otras ollas que eran de menor valor porque escogí la que más valía. Muy bien, gracias. Para mí, me gustaría, digamos, aplicándolo a la vida real, algo que me llama la atención es cuando descubre algo, lo da todo. Y esa elección, esa decisión de cambio, por decir así, como tan radical, yo creo que es la esencia a la que deberíamos llegar. De verdad, descubriendo que si Dios es el camino, Dios está todo, también mi entrega debe ser así con todo. Como dice, vendió todo por conseguir eso. Entonces,
yo digo, como en ese sentido, me parece como especial que al descubrir algo así maravilloso, esté también la entrega por parte de nosotros. Como de verdad, ya no quiero solo esta cosita o esto, o no, lo quiero es todo. No sé cómo explicarme. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que Jesús mismo explicó estas alegorías en otro pasaje cuando habló del seguimiento. Cuando él dice, quien deja casa, familia y sus pertenencias para seguirme, obtendrá mucho más en esta vida y en la otra. Entonces, como que me da la impresión a mí que él se acordaba de lo que había dicho de la perla y dijo, pues aquí les tengo la perla. Perfecto. Bueno, entonces, María del Carmen y Guillermo ya nos introducen en la segunda parte que quería yo del ejercicio. Después de un intento de interpretación alegórica, ¿cuál es el significado a la luz de toda la predicación de Jesús que tienen estos dos relaticos? ¿Cuál es el verdadero sentido? Ahora sí, la interpretación. Porque pues lo más alegórico de lo que nos dijeron es lo que dijo Roberto, relacionándolo con otra alegoría, Marta, Marta, y lo que dijo Guillermo sobre el banquete. Ahora, ¿cuál es el sentido? Sí, las comidas, las viandas que habría en el cielo. ¿Cuál es el sentido bíblico de estas dos parábolas? Está muy claro en el texto. Yo creo que está en Romanos 14, 17, que dice, el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Creo yo que es el sentido de esa parábola. Una buena relación, gracias hermana. Es una respuesta para Guillermo, ¿cierto? Pero bueno, sigamos. ¿Qué otro sentido, no? Está muy claro, hermanos. Todo vale menos que el reino. Todo vale menos que el reino de Dios. Es lo fundamental, de modo que se puede comprar el terreno, vender todo, con tal de ganar el reino de los cielos, ¿no? Bueno, entonces, así van viendo ustedes, iba a usar la palabra juegos no en el sentido de jugar, sino de ejercicios interpretativos. Por ejemplo, mis hermanos, ese texto de yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ¿de acuerdo? Cuando lo leemos como alegoría, pues vamos viendo ese vínculo con Jesús, ¿no? Yo soy la vid, es Jesús, vosotros los sarmientos. Si no estáis pegados, entonces no hay savia. Esa es la interpretación alegórica. Pero si la enfrentamos frente al tema que vimos de tipos y antitipos, eso es que frente a tipos y antitipos, ¿qué sería yo soy la vid, vosotros los sarmientos? Toda una figura de la Eucaristía, ¿no? Bueno. Vamos con esta porque aquí hay una cosa bien interesante. La parábola del buen samaritano. Todos la recordamos, ¿cierto? No habrá necesidad de leerla. Es para decirles, ¿alguien nos la narra o la lee o nos narra qué fue lo que pasó? Para refrescar la memoria nomás.
Yo creo que la parábola del buen samaritano es una de las ironías que usaba Jesús para llamarle la atención a los judíos de cómo no se comportaban de acuerdo con la ley de Dios, que simplemente la acomodaban a sus intereses personales. Entonces despreciaban a los que no tenían, despreciaban a los que no compartían con ellos sus mismos criterios, y por eso él coloca el samaritano como el hombre que sí atiende al judío en sus momentos de debilidad, en sus momentos de crisis. ¿Nos recuerdas, Guillermo, los elementos de la parábola? ¿Cómo fue que ocurrió? Bajaba Bueno, un hombre. bajaba un hombre de Jerusalén y fue atacado por unos bandidos y lo dejaron mal herido, tirado en el camino. Pasó un sacerdote, dio una vuelta para no comprometerse, le sacó el cuerpo. Luego bajó un levita y hizo más o menos lo mismo. Y de tercero bajó el samaritano, que ese sí se compadeció del hombre, fue y lo atendió, le dio los primeros auxilios y luego lo llevó a la Cruz Roja y al hospital para que lo atendieran, pagó la cuenta, lo atendió pues ahí mientras estuvo, dijo, bueno, yo tengo que salir a terminar lo que tengo que hacer, le dijo al dueño de la posada, termine de cuidarlo, no me lo vaya a echar, yo pago la cuenta ahora cuando suba, y así fue. Entonces vino la pregunta de Jesús, ¿quién era el prójimo de quién? Perfecto. Guillermo, ¿recuerdas para dónde iba el hombre? ¿De Jerusalén a dónde? De Jerusalén a Samaria, ¿Alguien no, recuerda? A Jericó, muy a bien. Jericó, así. ¿Recuerdas cuánto pagó? Dos monedas, creo. Sí, 2 denarios, perfecto, muy bien. En esencia, ¿no? Pues fue lo que pagó de cuota inicial. Jesús Ah, no sí, dice finalmente que cuánto le costó la factura final. sí, no, después vendría y pagaba el resto si faltaba, ¿no? ¿Cierto? Eh, ya Guillermo nos dio una interpretación previa. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo interpreta esta parábola? Buenos días. Que no basta con orar, sino hay que tener compasión del prójimo. Ay, Padre Carlos, qué pena. Tranquila. Quería tomar un poquito como este recorrido que han hecho, simplemente para resumir, si me lo permiten. Y nos hemos ubicado en la parte alegórica de todo Mateo, ¿cierto? Sobre la viña. Se alegoriza todo allí, va hacia las comunidades cristianas. Recordemos que Mateo también tiene su sentido eclesiológico, sí, todo lo que va allí. Y si miramos un poquito la alegoría de Jesús como la vid verdadera en el Evangelio de San Juan, que también lo mostraban ahí, es una alegoría de la vid que define el discipulado cristiano, simplemente ahí como, sí, como la permanencia de todo esto de la palabra, simplemente para llevarnos entre ese tesoro que se buscaba, sí, la perla que se vende, que se dice es el reino de Dios y se deja todo, y yo lo llevaría, sí, ahí sin irme por encima de los teólogos ni nada de esto, a esta parábola del buen samaritano. Todo va encaminado, sin decir que toda la palabra, como decía Sergio, es una alegoría, sí, lo lleva a lo que define, sí, y simplemente lo que define Jesús en todo su trayecto y en toda su palabra es el amor, y en eso concluye, sí, el amor. Si no hay amor, si no hay acercamiento a todo esto, que estaría muy bien terminando ahí en el buen samaritano, pues no pasa nada. Y me vuelvo un poquito también al Evangelio de Mateo igual, sí, que es el que nos ha llevado encaminando esta mañana en el capítulo 25, cuando Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, tuve hambre, tuve sed, tuve todo. Entonces todo ese recorrido que hemos hecho de Mateo, sí, la viña y de todo nos lleva a eso, descubrir el reino de Dios,
descubrir ese tesoro, que es el reino de Dios, es a través del acercamiento que tenemos a nuestros hermanos, como lo encontramos en el buen samaritano, definido en la palabra amor. Eso es lo que quería un poquito ahí. Gracias, Padre Carlos. Muy bien. Sí, lo del Evangelio de hoy, ¿no? Al fin de cuentas, la puerta estrecha por la que entrar es el reino de los cielos, ¿no? Bueno, hermanos, les he preguntado esta interpretación de esta importantísima y hermosa parábola para mostrar un ejemplo clásico del método alegórico en la tradición. Trae San Agustín, no, primero Orígenes, una interpretación muy hermosa, pero, ya luego diré el pero, que dice que él se la oyó a un presbítero en su época y la reproduce. Es bien interesante, miren qué hermosura. El hombre, pero es una interpretación de ese método, todo es alegoría, entonces se pierden otras cosas. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es Adán, que viene de Jerusalén, es decir, del paraíso. ¿Y para dónde va? A Jericó, es decir, al mundo. Los ladrones que lo atacan en el camino son las fuerzas enemigas. Es el diablo y sus ángeles que lo atacan cuando va. ¿Y cómo lo dejan? Lo dejan herido, el pecado. El sacerdote que pasa es la ley. Los levitas que pasan son los profetas. El samaritano es Cristo. Las heridas que le dejaron, pues son la desobediencia. El asno, el mulo, es el cuerpo de Cristo. La posada a donde lleva el samaritano al herido es la iglesia. Muy bonito si pensamos, por ejemplo, en todas las figuras del Papa Francisco, la iglesia como hospital de campaña, ¿no? A donde llevamos para que se sanen las heridas, ¿no? Los dos denarios son el padre y el hijo. El posadero es el párroco, ¿no? El jefe de la iglesia, de la comunidad. Y el regreso del samaritano para pagar lo que queda faltando es la segunda venida de Cristo. Es hermosísima. Y así hay hermosas, brillantes y creativas interpretaciones alegóricas de la escritura, de casi toda en los primeros, en Orígenes, en Tertuliano y también en los padres de la iglesia. San Agustín también tenía una interpretación semejante, alegórica, de esta parábola, y es más o menos lo mismo, pero él aclara, por ejemplo, que lo dejaron medio muerto. Y dice San Agustín, ¿por qué medio muerto? Porque le mataron el cuerpo, pero aún le hirieron el cuerpo, pero aún le queda el alma. No está muerto del todo, aún le queda espíritu. Y dice que vendar las heridas es curarle el pecado. Y entonces todo el tema del aceite y todo aquello relacionado con los sacramentos. Y cuando está hablando de 2 denarios, San Agustín dice que es esta vida y la otra. Yo también leí a algún otro autor de la época de la patrística que decía que los 2 denarios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ven? Pero uno dice, bueno, ¿y qué belleza? ¿Qué hermosura? ¿Y qué? ¿Qué quedó de la parábola? ¿Qué quedó, por ejemplo, de lo que nos dijo el padre Carlitos en eso? No, se perdió.
porque pues se abusa del término de la interpretación alegórica y hay mucha imaginación y por eso estoy concluyendo las inconvenientes, las limitaciones del método alegórico para concluir con eso. Inconvenientes que no le vimos, pero que intuimos. En el caso del ejercicio de tipo y antitipo, también vimos ciertas inconvenientes si se abusaba y no se reconocía que el antitipo era superior al tipo, etc. Aquí están las inconvenientes. Prepondera la fantasía. Una preguntita. Sí. ¿Cómo entendemos exégesis versus alegoría? Gracias, Roberto. Yo diría que la exégesis es todo el trabajo de interpretación y la alegoría es uno de los métodos exegéticos. ¿Te parece satisfactoria la respuesta? Es excelente. Viene al siguiente racional. Pues realmente alegorías habrán muchas y haremos mucho, pero exégetas que nos orienten esas alegorías, pues son los profesionales, los profesionales sacerdotes, por decirlo así, que nos ayudan a orientar en su debido cauce esas alegorías. ¿Estamos de acuerdo o no sé? Perfecto, muy buena aplicación y cae perfecto en el momento en que estamos justo concluyendo sobre las inconvenientes, ¿no? ¿Por qué? A ver, aquí sí hay que darle un mérito a Lutero. A ver, hermanos, la Edad Media y esto del método alegórico avanzó prácticamente hasta que empezó la escolástica. Recuerdan, en la primera diapositiva puse hasta el siglo VI o VII el periodo patrístico. Luego viene Santo Tomás, la gran síntesis cristiana que hizo Santo Tomás. Pero luego viene el Renacimiento y viene toda la reforma de Lutero. Cuando como viene esa reacción un poco más bien aristotélica, ya no imaginativa, idealista de Platón, sino que viene la influencia de Aristóteles, porque Santo Tomás es neoaristotélico, ¿no? Santo Tomás hace la síntesis cristiana en diálogo con la filosofía aristotélica, ¿no? San Agustín y San Buenaventura, otros genios del cristianismo, son más platónicos que aristotélicos. Entonces, Lutero, que ya va hacia el camino de la razón, del racionalismo, va a abandonar un poco las interpretaciones fantásticas y se va a poner mucho del lado de la razón, del realismo. Y por eso ahí empieza más a desconfiarse de la interpretación alegórica. El error de él es haber arrasado con toda esa otra tradición, pretendiendo que todo tenía que ser arrasado y no saber, manteniéndose dentro de la iglesia, escoger lo bueno que había bastante, ¿no? Pero entonces, la verdad es que estábamos caminando hacia el método histórico-crítico, que es lo que hemos mirado un poco en las otras charlas mías, porque, bueno, finalmente fue que empezamos al revés, empezamos por lo moderno y nos hemos ido hoy a lo antiguo, pero eso sirve. Entonces se desconoce lo histórico y se desconocen los géneros literarios. Entonces uno está leyendo la Biblia y si todo es alegoría, donde hay algo histórico, lo ignoramos. Y si todo es alegoría, donde hay una parábola, lo ignoramos. Y si todo es alegoría, donde hay un evangelio, que es todo un anuncio de buena noticia, la ignoramos. Quiero concluir con una cosa un poco atrevida, pero simpática. No es mía, se la leí a un autor, a un teólogo. Se la leí a un teólogo precisamente para decirnos cómo pudo haber abusado. Y dice, si nos ponemos a alegorizar toda la Biblia, pues podemos hacer hasta fantasías muy creativas. Dice él, imaginemos que lo de la buena semilla
el sembrador que sale a sembrar la semilla, soy yo que tengo un capital bueno para invertir y ganar intereses. Y entonces empiezo a invertir unas partes y en 3 ocasiones pierdo el capital porque me encontré unos bancos que quiebran o unos países que no eran muy confiables. Pero en un momento dado encontré por fin el banco que me brindó excelentes ganancias y un buen respaldo de ese país que era un país confiable. Entonces uno podría utilizar el de la buena semilla si se pone a alegorizar y olvida el elemento histórico, la parábola, el contexto del evangelio, etcétera, y lo podría utilizar perfectamente para invitar a la gente a invertir en mi banco, por ejemplo, o a invertir en mi iglesia que voy a fundar, porque ahí sí va a haber buenos réditos, ¿no? Para la vida eterna, y no a ir a meter la plata por allá en otras cosas, ¿cierto? Bueno, y eso es pues una advertencia para que sepamos, como bien nos advierte Roberto, dejarnos orientar en la interpretación de la escritura. Por eso concluyo de la siguiente manera. Reconocer géneros y figuras literarias, porque con esto estoy concluyendo la serie que dimos de prácticas para una lectura atenta de la palabra, ¿no? Reconocer los géneros y las figuras literarias me ayuda a descubrir con mayor fidelidad el mensaje de Dios en la Biblia. Es invitándolos yo a ese ejercicio de estudiar la palabra, de meterse en estas cosas que parecen huesos duros de roer y no lo son, de sentarnos, por ejemplo, todo ese tema de la vid, como lo recogió el padre Carlitos, que está ahí en el mismo Mateo, ¿no? A pesar de la sencillez de la palabra de Dios escrita para todos, con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? El estudio de la Escritura enriquece mi vida de oración y me habilita para dar razón de mi esperanza. Yo veo esos 2 elementos. Si yo estudio la palabra, si me siento también con un lápiz bicolor y un esfero y voy y leo las notas porque dedico raticos a estudiar, que no es solo leerla y orar, sino también estudiar, que también es oración, y yo voy subrayando y yo voy yendo a las notas y a los paralelos y todo, voy encontrando muchos más elementos. ¿Para qué? Para que mi oración sea mucho más amplia y para tener más recursos defendiendo mi fe ante quienes me quieren confundir o ante quienes me requieren que les explique mi fe, que les dé razón de mi esperanza, como puede ocurrir ciertamente en un mundo en donde la filosofía también es popularizada, en donde la gente tampoco carece de información, hoy máximo con Internet. Y si soy un lector atento de la Escritura, no solamente estudio y oro la palabra, sino que también la obedezco, es decir, la llevo a la práctica, como comenzamos diciendo en el primer ejercicio de prácticas para una lectura atenta de la palabra, que escuchar, audire, es obedecer. Antes de darles la palabra, he sentido en estos días que tenemos todos un deber y es darle una inmensa gratitud a los hermanos que sostienen y mantienen este grupo, este chat, esta sala, porque aparte del mucho trabajo que requiere, de la dedicación, nos han hecho mucho bien. Hoy por hoy nos está coordinando Lorena, pero sabemos que en esto hay todo ese aporte fuerte de Francisco, esa constante presencia y ánimo de José y esa iluminación permanente del padre de Monseñor José Carlos, y también orar por ellos y orar por los que han venido a darnos sus charlas,
todas tan interesantes, que nos han enriquecido. Hemos orado por muchos motivos en las Eucaristías, en el Rosario. Hoy voy a terminar con un Ave María por ellos, por quienes han sostenido y mantenido esta sala, y por los conferencistas que han venido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. entonces que Dios bendiga a esos hermanos y bendiga a sus familias, multiplique sus bienes y los conserve fieles a la palabra y al servicio del Señor en los diferentes campos y momentos de su propia historia y de nuestra historia. Muchas gracias. Amén, hermanos. amén, que así sea. Amén. Amén. Ya quedamos. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio, tengo una acotación. Sí, Que cuando hay la interpretación literal que mencionaste así rápidamente en algún momento, pensé que esa interpretación lateral está muy influenciada por el tipo de traducción que tenga la Sagrada Escritura que estemos leyendo. Porque yo he visto que siempre los exégetas, cuando quieren interpretar literalmente el texto, siempre acuden al lenguaje original, al griego, al arameo o al hebreo. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Para mí ha sido un reto metérmele al hebreo, que es bien difícil precisamente por ese deseo de lo que tú dices, de lograr esa cercanía al texto. Estoy en pañales, pero ahí ya hice algún curso, pero tienes toda la razón, ¿no? Por eso buscar traducciones muy fieles. Y Jerusalén pues, suele ser una, ¿no? Sí, dicen que es la más fiel. Sí, sí.